Bueno, gente de YouTube, nosotros somos Daniel Sánchez y Santiago Fernández y hoy les vamos a presentar un video tutorial para programar una calculadora graficadora, una Texas Instrument T-Inspire CXCAS, para programar una sección transversal con forma de T. El fin de este programa es que nos arroje las propiedades geométricas y el factor de forma K al ingresarle los parámetros de la figura, y al final nos debe de arrojar la gráfica de la sección transversal en T. Bueno, para empezar, en el menú de la Texas nos va a aparecer algo muy, nos va a aparecer esto mismo que tenemos. Abrimos un nuevo archivo, agregamos una calculadora y procedemos a abrir un programa con la tecla de menú. Vamos a 9, funciones y programas, editor de programa, y abrimos un programa nuevo. El nombre se lo da cada quien, en este caso le vamos a poner Vigat SS-T. En acceso a la librería le vamos a poner libprip. Eso ya es subjetivo y preferencia de cada quien. libprip nos da una librería privada y libpuf nos muestra el catálogo de la calculadora. Entonces vamos a elegir libprip. Bueno, ahora para empezar el programa debemos hacerlo con el comando request. ¿Por qué request? Porque debemos decirle al programa que nos pida las medidas que nos pida los parámetros, y nosotros ingresamos los parámetros y el programa se desarrolla sobre esos mismos parámetros. Entonces el comando request nos hace una pregunta o nos solicita algo, y al final, al cerrar las comillas, coma, el nombre de la variable. Para continuar debemos de definir cuáles van a ser nuestros parámetros. Aquí podemos ver que vamos a tomar como referencia esta sección transversal en forma de T que nos aparece en la pantalla. Le hacemos un poco de zoom para verlo un poco mejor. Bueno, ahí podemos ver que vamos a tomar esas referencias como la base 1, la altura 1, la base 2 y la altura 2. Bueno, procedemos a usar el comando request. Abrimos comillas, ingrese la base inferior, base 1, la vamos a llamar B1, 2 puntos, y cerramos las comillas. Para definir la variable, al final de las comillas ponemos una coma y el nombre de la variable, que en su efecto es B1, y nos queda definida la variable. Continuamos para la altura inferior, que la vamos a nombrar H1. Entonces hacemos el mismo proceso, request, abrimos comillas, ingresa la altura inferior 1, 2 puntos, cerramos comillas, coma, H1, y nos queda definida la variable. Continuamos en el mismo modo para ingresar la base superior B2. Abrimos comillas, usamos el comando request y escribimos ingrese la base superior B2. Cerramos comillas y volvemos a definir la variable B2. Repetimos el proceso para que el programa nos solicite la altura superior, que la vamos a nombrar H2. Igualmente, para definir la variable, cerramos comillas, coma, H2. Bueno, entonces, para las propiedades geométricas vamos a empezar con las áreas. Entonces, sabemos que como es un rectángulo, sabemos que el área es su base por su altura.
Entonces, como es el primer rectángulo, porque una T está formada por dos rectángulos, entonces tenemos que base 1 por altura 1 es igual al área 1. Bueno, para hacer eso, esta flecha que ven en la pantalla es para definir que una operación se guarde en una variable. Definir como si fuera al igual. Así se definen las variables en la Texas y se usa con el comando control var, que nos aparece encima del var el STO. El STO no significa que va a guardar la variable en esa ecuación o en esa multiplicación, ya sea una suma o una división, se guarda la variable directamente. Entonces ya definimos con base 1 por altura 1 el área 1. De igual manera con los parámetros superiores, que serían base 2 por altura 2, control var, y guardamos en el área 2. Bueno, para encontrar los centroides de cada figura, las distancias centroidales, para la de la rectángulo inferior sería la mitad de la altura 1, de la altura inferior, que sería h1 medios, y la vamos a guardar en la variable de 1, que sería nuestra primera distancia centroidal. Y de la distancia centroidal superior tenemos h1 más h2 medios. De igual manera, control var para definir nuestra variable, y la vamos a definir como d2. Bueno, continuemos para sacar el centroide de la figura, que sería, sabemos que el centroide es la sumatoria de los QXX sobre la sumatoria de las áreas. Los QXX son el primer momento de área, que es área por distancia centroidal. Entonces, como ya tenemos las áreas definidas, ya tenemos las áreas definidas y las distancias centroidales definidas. Entonces, para A1 por D1 sería el QXX del primer rectángulo, más área 2, pues A2 por D2 sería el QXX del rectángulo superior. Y abajo tenemos la sumatoria de las áreas, que sería A1 más A2. Esta la vamos a definir como Y, que va a ser nuestra distancia, nuestro centroide en Y. En este punto ya tenemos definida nuestra Y barra, nuestro centroide en Y, y resulta que hemos ubicado nuestro sistema de referencia simétrico en la sección transversal, ubicando el centro del eje de referencia en la mitad de la base 1, por lo cual ya tenemos nuestra Y barra, pero nuestro centroide en X en su defecto es 0 por la simetría. Bueno, ahora vamos a continuar con la inercia en X, con el IXX, que viene siendo la base 1 por la altura 1 a la 3, altura 1 a la 3, dividido 12 por fórmula. Más la traslación en el eje X, que sería más el área por Y barra menos distancia centroidal 1 de la primera figura elevado todo al cuadrado, más base 2 por altura 2 elevado al cubo sobre 12, más la traslación, que sería área 2
por y menos d2. Estas variables d1 y d2 ya las hemos definido en el paso previo. Lo elevamos al cuadrado y tenemos nuestra inercia en x. Lo definimos de igual manera, control bar y x. Ahora vamos a definir la inercia en y. Entonces vamos a continuar para definir la inercia en y. ¿Qué sería? Abrimos fracción. Altura 1 por base 1 al cubo sobre 12. Más. Abrimos nuevamente fracción. Altura 2 por base 2 al cubo. Sobre 12. Definimos control bar y y. En este caso, como no tenemos traslación, entonces es lineal, no tenemos que multiplicar cada inercia por el área, por el delta de las distancias centroidales al cuadrado. Vamos a continuar para definir el radio de giro en x. El radio de giro en x por fórmula sabemos que es la inercia en x sobre el área total, que en este caso es área 1 más área 2, todo elevado a la 1 medio. Lo definimos control bar Rx. Continuamos para definir el radio de giro en y, que sería la inercia en y sobre el área 1 más el área 2 elevado todo a la 1 medio control bar Ry. Radio de giro en y. El módulo de sección Sxx. Para ambos casos, particularmente para esta programación, el módulo de sección y el momento de fluencia es igual a la inercia en x sobre c. ¿Qué es c? C es ρ. ρ es la máxima distancia centroidal. Para esto debemos definir dos variables, que las vamos a llamar C1 y C2. ¿Qué es C1? C1 va a ser nuestra distancia desde la base 1 hasta el centroide, y C2 va a ser la distancia desde el centroide hasta la base superior. Entonces la definimos de la siguiente manera. El centroide, la distancia centroidal va a ser C1, y control bar C1. Y la altura 1 más la altura 2 menos el centroide es igual a nuestro C2. Perfecto. Ahora, para continuar, debemos de crear un condicional. O sea, esto lo hacemos con el comando if. Condicional, ¿por qué? Porque debemos de definir cuál de los dos Cs vamos a tomar. Entonces, en palabras sería, si C1 es mayor que C2, o sea que si el centroide, la distancia desde la base hasta el centroide es mayor que la base de la altura superior, de la base superior hasta el centroide, entonces esa va a ser nuestra C. Del otro modo, tomamos la sumatoria de las alturas menos el centroide. Entonces, para esto hacemos lo siguiente, usamos un condicional if. Entonces, if C1 es mayor que C2, entonces abrimos fracción
y X, la inercia en X, sobre C1 es igual control bar MYX. Y nuestro módulo de sección, como ya decimos que en este caso de la programación van a ser iguales, la inercia en X sobre C1 va a ser igual a SX. Else, o sea, de otro modo, si C1 no es mayor que C2, o sea, C2 es mayor que C1, tenemos que IX sobre C2 es igual a MYX. Nuestro módulo de sección, de igual forma, inercia en X sobre S2, control bar, SX. Ahora para cerrar nuestro condicional lo hacemos con end if. Bueno, ahora debemos de sacar nuestro momento plástico MP. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, con un algoritmo previamente establecido gracias al profesor Francisco Botero de Ingeniería Mecánica, de la materia Mecánica de Sólidos de la Universidad EAFIT, que tenemos el siguiente algoritmo. El algoritmo lo vamos a desarrollar con un nuevo condicional, como vimos en la imagen previa, que sería if la base 1 por la base altura 1 es mayor que la base 2 por la altura 2, entonces nuestro Y plástico será la sumatoria de las áreas sobre 2, que sería base 1 por altura 1 más base 2 por altura 2 sobre 2. Nuevamente, para definir el Y plástico, control bar YP. Con este YP ya podemos obtener el momento plástico para cuando el área 1 sea mayor que el área 2, que sería, según el algoritmo que tenemos de cortesía, base 1 por el Y plástico al cuadrado sobre 2 más la base 1 por la altura 1 menos el Y plástico al cuadrado, todo entre paréntesis, sobre 2 más la base 2 por la altura 2, abre paréntesis, altura 2 sobre 2, la mitad de la altura 2, más la altura 1 menos el Y plástico. Esto es igual a nuestro MP en X, que lo volvemos a definir. Hacemos un condicional con else, porque ahí tenemos que si la base 1 por la altura 1 es mayor que la base 2 por la altura 2, entonces lo que acabamos de hacer, si no, si la base 2 por la altura 2 es mayor que la base 1 por la altura 1, entonces tenemos que la base 2 por la altura 2 más 2 veces la base 2 por la altura 1 menos la base 1 por la altura 1, todo sobre 2 veces la base 2 es igual control bar
al Y plástico. Con este Y plástico procedemos al momento plástico, con esa condición, que sería la base 1 por la altura 1 por, abrimos paréntesis, Y plástico menos la altura 1 sobre 2 cierra paréntesis, más, abramos nuevo fraccionario, base 2 por, abrimos paréntesis, Y plástico menos la altura 1, cerramos paréntesis, al cuadrado sobre 2 más B2 con un nuevo fraccionario por, abrimos paréntesis, altura 1 más altura 2 menos el Y plástico, cerramos paréntesis, al cuadrado sobre 2. Nuevamente, control bar, MPX. Entonces esto lo tenemos ya definido, que si el área 1 es mayor que el área 2, entonces nos arroja un YP y un MP. Si no, si área 2 es mayor que área 1, nos arroja otro YP y otro MP. Cerramos el condicional. Y ahora definimos nuestro factor de forma. Como ya tenemos MY y MP, según las medidas que le ingresemos al sistema, según los parámetros de entrada, entonces sabemos que el factor de forma K es igual a MP sobre MY. Y como ya tenemos las dos, ya el sistema nos arroja los dos MP y el MY, sabemos que MP sobre MY es igual al factor de forma K, que es NX. Ahora, para mostrar los valores en pantalla, debemos usar el comando disp, que es de display. Tipeamos disp, abrimos comillas y ingresamos lo que queremos mostrar. En este caso vamos a mostrar todas las propiedades geométricas. Entonces empezamos con disp, abrimos comillas, área 1, dos puntos, cerramos comillas, coma, A1, continuamos con disp, abrimos comillas, área 2, dos puntos, comillas, coma, A2. Continuamos con disp, área total, dos puntos, A1 más A2. Continuamos con disp, inercia en X y XX, coma y X. Nuevamente, disp, inercia en Y y YY, dos puntos de espacio, cerramos comillas, coma y Y. Continuamos para los radios de giro. Tipeamos disp, radio de giro, dos puntos, coma, RX. Este es para X. Al otro renglón nos vamos con disp, radio de giro en Y, coma, RY.
continuamos para que nos muestre el momento de fluencia sobre el sigma y, que en este caso, como dijimos previamente, va a ser una constante, porque lo que más nos interesa es obtener el factor de forma K. Este factor de forma es MP sobre MY. Entonces, en este caso, como usan el mismo sigma y, se nos cancela. Entonces, DISP, momento de fluencia sobre sigma y, es igual a MYX. Continuamos para que nos muestre el momento plástico. DISP, momento plástico sobre sigma y, y nos muestre el MPX. Listo. Ahora vamos a hacer que nos muestre el eje neutro Y plástico. Cerramos comillas, coma, YP. Ahora continuamos con DISP para que nos muestre el módulo de sección. Abrimos comillas, módulo de sección, dos puntos, coma, cerramos comillas, coma, SX. Continuamos para que nos muestre el factor de forma K. Entonces escribimos DISP, abrimos comillas, factor de forma KXX, dos puntos, coma, KX. Perfecto. Verificamos sintaxis y almacenamos. Y ahora vamos a verificar el programa. En la parte izquierda de la pantalla escribimos vigas, WS-T, abrimos paréntesis y corremos el programa. Lo vamos a hacer todas las medidas, todos los parámetros van a ser el mismo parámetro. En este caso va a ser 3. ¿Por qué? Para verificar que el factor de forma K sea 1.5 o 3 medios. ¿Por qué? Porque así ya sabemos que en rectángulos el factor de forma es igual a 1.5. En pantalla podemos ver que está en lo correcto, el programa está corriendo bien y nos da el valor esperado. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la graficación. Para la graficación vamos a abrir una página nueva con Control Doc. Le aparece arriba de Control Doc, nos aparece Plus Page y nos abre una página nueva a mano derecha, 1.2, y en la página nos abre un menú que deseamos agregar en esa página. Para hacer el gráfico de esta geometría debemos abrir una lista y una hoja de cálculo. Damos clic en hoja de cálculo y nos aparece una tabla Excel. Entonces vamos a agregar dos variables, CX y CY, que vienen siendo las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces, previamente diseñamos un cuadrito en Paint con la geometría y el eje de coordenadas pasando por el centroide de la figura y con base en 0, como ya habíamos dicho previamente. Entonces escribimos las coordenadas en todos los puntos que debemos unir para que nos muestre la geometría. Entonces tenemos que las coordenadas en X las vamos a poner que son esas coordenadas que habíamos definido previamente. ¿Qué sucede? Para poner estas variables debemos hundir el comando var estado completo de todas las variables que tenemos. En este caso vamos a copiarlas por cada punto y solo podemos usar un punto por módulo.
Entonces tenemos que la primera la vamos a escribir como menos b de 2 dividido 2. Continuamos. Para x menos b2 dividido 2 nuevamente. Continuamos. Menos b1 dividido 2. Continuamos. Espacio b2 dividido 2. Continuamos. Para b2 dividido 2. Continuamos para b1 dividido 2. Para la séptima línea, que sería el séptimo punto en x, sería menos b1 dividido 2. Y para la octava línea sería menos b1 dividido 2. Ahora nos vamos para las coordenadas en x. En y, disculpas. Ahora vamos para las coordenadas en y, que serían para el punto respectivo que escribimos en la fila 1, 2, 3 y 4. Empezamos con altura 1, que sería h1, más h2. Continuamos para la fila 2, h1. Para la fila 3, nuevamente h1. Para la fila 4, h1 más h2. Para la fila 5 tenemos h1. Para la fila 6, nuevamente h1. Para la fila 7 tenemos en Y0 y para la 8 nuevamente 0. Porque estas coordenadas así, cada línea, cada fila me representa un punto que se va a graficar según esas coordenadas en X y en Y. Bueno, ahora nos vamos a abrir una página nueva, como les enseñamos anteriormente, Control Doc, para hacer un plus page, y agregamos gráficos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hundir la opción menú, entrada de gráfico, diagrama de dispersión, y en X vamos a copiar CX, nuevamente con bar, y en Y, bar CY. Automáticamente nos grafica con puntos la secuencia que nos da la tabla. Como habíamos hecho previamente una sección transversal cuadrada, ahora vamos a hacerla con forma de T. Vamos a ingresar los valores 1, 3, 3 en la base superior 3 y en la altura superior 1. Entonces ya nos vamos nuevamente para el gráfico y podemos ver que la sección transversal nos ha quedado ya con forma de T, con una secuencia de puntos. Para que nos quede el trazado, hacemos
hundimos puntos y líneas, creamos segmento y trazamos con la función segmento. Unimos los puntos y ahora después de unir los puntos, ahora siempre que metamos nuevos valores a nuestro programa y hagamos diagrama de dispersión, nos va a aparecer la sección transversal ya trazada. Ahora no es sino medir las longitudes de nuestros segmentos, de nuestra base superior, nuestra altura superior, nuestra altura inferior y nuestra base inferior. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo. Este es el tutorial para programar una sección transversal con forma de T y que nos grafique la sección transversal. Muchísimas gracias, espero les sirva y saludos. Estos han sido Daniel Sánchez y Santiago Fernández.